Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es lunes 15 de marzo. Y el evangelio que meditamos este día está tomado de Juan 4, verso 43 al 54. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también en efecto habían ido a la fiesta, y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1:00 p.m. se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Bueno, la prueba, el dolor, había alcanzado a un funcionario real, ¿no? Porque tenía un hijo enfermo. Un hombre que, más allá de su investidura y de su, diríamos así, poder real, cree en Jesús, va en búsqueda de Jesús. Creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Esta expresión, ¿no? Creer y ponerse en camino. Es la clave, me parece, del evangelio de este día. Creer y ponerse en camino. No detenerse. Vivir bajo el influjo de ese ímpetu de la buena noticia y del encuentro con Cristo, que realmente te impulsa a anunciar, a proclamar el evangelio. Por eso es que la clave de todo está en creer y en creer a rajatablas, ¿no? ¿Qué garantías tenía este funcionario real de que Jesús verdaderamente había hecho el milagro? Nada. La única garantía que tenía era su fe. Y así debe ser nuestro comportamiento creyente frente a las cosas que nos pasan, ¿no? La única garantía que tenemos es nuestra fe. Nuestra fe que se abandona incondicionalmente a ese Dios que es fiel. Nosotros creemos, sabemos, conocemos que Dios es fiel, por lo cual cuando esa inspiración llega al alma, por cualquier camino y por cualquier mediación, nosotros simplemente tenemos que creer y ponernos en camino. Y dejar de tironear y dejar de manipular y dejar de lamentarnos y dejar de retorcernos quizás en nuestro dolor, en nuestras pérdidas, en nuestros duelos, cuando lo que Dios nos está diciendo es simplemente: confía en mi palabra, créeme y ponte en camino. Eso es lo que nos dice la palabra de este lunes, ¿no? Confía en mí, cree en mí y ponte en camino. No te quedes inmóvil. No te quedes sumergido en la angustia, el temor, la duda, la incertidumbre. Cree en mí, confía en mí, ten fe y ponte en camino. Muévete, activa los mecanismos de esa vida que tiene tantos talentos, que tiene tantos dones, y comienza a hacer algo por los otros. No te encierres en tu dolor, en tu angustia, en tu desesperación, en tus miedos, en tus temores. Las personas que se encierran en sus miedos y en sus temores quedan profundamente dañadas en su psicología, en su emoción. Sin embargo, la fe en Dios te saca para afuera
y no le tenés miedo a nadie. La verdad que es así. Yo me acuerdo que justamente vamos a cumplir un año de pandemia, ¿no? Y tuve una semana de miedo, de terror, y me quedé como inmóvil. Y después dije yo, no, yo tengo fe. Y la gente me necesita, el pueblo de Dios me necesita a la calle, a abrir las puertas de la iglesia, a celebrar las misas, a transmitirla por internet, lo que fuere, a sacar el Santísimo a la calle, a sacar las imágenes a la calle. Sacábamos las cruces, sacábamos la corona de espina, las imágenes de la Virgen. Me acuerdo cómo sacábamos en las veredas de las iglesias, sacábamos en procesión la custodia, la Virgen, todo eso. Y se nos fue el miedo y aprendimos a convivir con el virus. Y con todos los cuidados que tenemos y cumpliendo absolutamente con todos los protocolos que nos mandan los que saben, aquí estamos, de pie, con proyectos, con ganas, con muchísimas actividades, preparando una Semana Santa que será maravillosa, quizá inolvidable. Así que eso, confía en Dios, cree en Él y ponte en camino. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie, descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.